Hola amigas y amigos televidentes, bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de Encuentro Extra. Aunque quieran negarlo algunos dirigentes, hay una división planteada en el Partido de la Liberación Dominicana. Una división que la ha provocado la decisión del comité político de esa organización en el sentido de que debe reformarse la Constitución de la República para que se restablezca la reelección presidencial, en este caso, del licenciado Danilo Medina, que es el presidente de la República. Entonces, esto ha generado una confrontación, un enfrentamiento entre quienes están con la reelección de Danilo Medina en el PLD y los que están con Leonel Fernández, que aspira a ser candidato a la presidencia de esa organización política y entiende que la Constitución de la República no debe ser tocada. Ya el proyecto para la modificación de la Constitución fue remitido al Congreso, fue canalizado a través del Senado y se está a la espera de ver qué va a ocurrir. El próximo miércoles comienza a conocerse, según lo anunció la presidenta del Senado, Cristina Lizardo. Pero hay unos 16 senadores del Partido de la Liberación Dominicana que siguen a Leonel Fernández, que sostienen que su posición es firme, radical, de oposición a la modificación de la Constitución de la República para que se permita la repostulación de Danilo Medina. Y dejaron la bola en la cancha de Danilo y de Leonel para que ellos hablen, se pongan de acuerdo y lo que decidan ellos dos, pues según esos senadores, pues ellos se llevan de lo que determinen Danilo y Leonel en un eventual encuentro que sostengan, en una reunión para debatir, para discutir este asunto de la reforma a la Constitución. Entonces, están radicalizados uno y otro bando y no se sabe cuál será el desenlace definitivo de esta situación, pero lo cierto es que este enfrentamiento ha lacerado, ha erosionado bastante las relaciones personales, inclusive, que tenían Danilo Medina y Leonel Fernández, y nos parece que por lo menos en el orden personal no habrá reconciliación. Quizás pueda darse algún tipo de reconciliación en el orden político por los intereses que implica todo esto, pero parece ser que las cosas han llegado muy lejos en esta situación y hay una especie de erosión ya sin reparo de la relación personal que existía entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Hay que esperar para ver qué ocurre en lo político, pero lo cierto es que esto ha afectado sobremanera al Partido de la Liberación Dominicana, el partido de gobierno, y tendrán de alguna manera que ponerse de acuerdo, porque si persiste la situación que actualmente se registra en esa organización política, que es la organización, el Partido del Poder, pues es muy probable que si eso se extiende en el tiempo y llega al año que viene en estas condiciones, pues es muy probable que el Partido de la Liberación Dominicana quede fuera del poder. Hay una revitalización en un sector importante de la oposición con el Partido Revolucionario Moderno, que eligió a su candidato a la presidencia para el 2016, que es Luis Abinader, y hay mucho entusiasmo por ese lado. Abinader es un candidato fresco, es relevo de generación política en el país y hay muchos sectores que están entusiasmados con su propuesta de candidatura presidencial. Entonces, todo esto está activando en el ambiente y el Partido de la Liberación Dominicana, si bien estaba solo en la cancha, pues ahora las cosas han cambiado y han cambiado de forma tal que favorecen más a la oposición ante la situación de crisis que hay
en el partido de gobierno. Si siguen así, fácilmente quedan fuera del poder en el 2016. En lo concerniente al Partido Revolucionario Moderno, yo debo decir que soy de los sorprendidos con la forma en que Luis Abinader venció, derrotó al expresidente de la República, Hipólito Mejía, en la convención que celebraron el pasado domingo. Realmente nosotros creíamos que Hipólito Mejía podía salir ganancioso ante Luis Abinader en el entendido de que es un expresidente de la República que deja muchas huellas cuando pasa por el gobierno y hace muchos favores, y esos favores regularmente se agradecen de por vida. Cuando un presidente hace un favor a alguna persona, a alguna familia, pues eso queda registrado de por vida y es un agradecimiento permanente, más en una organización como lo es el Partido Revolucionario Dominicano, que fue a través del cual Hipólito Mejía llegó a la presidencia de la República en el periodo 2000-2004. Entonces, además de ello, Hipólito tiene un ángel, tiene carisma y su lenguaje, su forma de comunicación, su manera de hablar conecta bastante con el PRDista que ahora está en el Partido Revolucionario Moderno. Los PRDistas disfrutan la jerga, si se quiere, que utiliza Hipólito Mejía. Es un lenguaje popular y los PRDistas se identifican mucho con ese lenguaje, pero ocurrió lo que ocurrió. Fue una pela de calzón quitado que le dio Luis Abinader con el 70% de los votos que se emitieron y solamente le dejó un 24% a Hipólito Mejía. Queda descartado ya Hipólito Mejía como ente político luego de esta derrota que sufrió frente a Luis Abinader. Bueno, uno creía como que iba a ser el último cartuchazo de Hipólito, pero el hombre está trabajando y está identificado con el proyecto de Luis Abinader, por lo menos públicamente, y está pidiendo a sus seguidores que se integren a la campaña de Luis Abinader para que lo ayuden a llegar al poder en el 2016. Vamos a esperar para ver cómo se siguen desarrollando los acontecimientos, pero lo cierto es que fue golpeado duramente Hipólito Mejía por Luis Abinader en esa convención. Nosotros tenemos como invitado en esta semana a nuestro programa a Fidel Santana, quien es candidato presidencial del Frente Amplio. Con él vamos a conversar sobre diferentes temas de interés nacional, muy especialmente en lo concerniente a lo que es su proyecto presidencial, a lo que es su agrupación política y a todo lo que está ocurriendo en torno al PLD, a la convergencia por un mejor país, que agrupa a varios movimientos que procuran hacer un bloque de oposición contra el Partido de la Liberación Dominicana. Así es que manténganse frente a sus televisores y retornamos en breve con Fidel Santana. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes y como anunciamos, pues tenemos como invitado a Fidel Santana, candidato presidencial del Frente Amplio. ¿Cómo va la vida, Fidel? Muchísimo gusto, chicos, estar acá en este espacio. Aprovecho para saludar a Cristian. Al señor Jiménez. Sí. Y es un agrado para mí. Bien. A sus órdenes. Fidel, ¿cómo interpretas tú lo que se está dando actualmente en el ámbito político dominicano con el Partido de la Liberación Dominicana, con una crisis que quizás nunca había sido de tal dimensión, con el surgimiento de Luis Abinader como candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, que puede verse como una apertura de un nuevo relevo generacional en el orden político?
¿Cómo valoras esto? Creo que se está configurando un escenario político para el cambio en la República Dominicana. Por un lado, el Partido de la Liberación Dominicana, atravesado por una pugna de poderosos intereses. Por un lado, lo que representa el presidente Danilo Medina, que ha ido avanzando en su proyecto hegemónico en el PLD y que se puede decir que controla ya su órgano de decisión política. Pero que no le hacen caso. Y que ha ido avanzando en cambiar la correlación de fuerza al interior del PLD a su favor y que trabaja, su grupo trabaja precisamente para terminar de desplazar y aniquilar políticamente a quien lucía ser el dueño del Partido de la Liberación Dominicana hasta hace pocos meses. Creo que en el PLD se juega un ajedrez en el que los dos reyes están claros que solo sobrevive quien tenga la capacidad de quitar del medio al contrario. Hay que llevarse uno de promedio. Uno de los dos tendrá que irse del... Hay una confrontación y para yo mantenerme tengo que sacarte de juego. Es que está claro, Leonel, si Danilo sigue en el poder 4 años más, no solo perderá el liderazgo en el partido, sino que perderá cualquier posibilidad de volver al poder. Porque Danilo y su grupo están trabajando para enterrarlo políticamente. Y acciones incluso... Hay una determinación. Sí, sí, claro. Acciones incluso que pudieran interpretarse como desleales. Porque la traída de Quirino al país, que es una acción organizada desde el gobierno, el grupo de Leonel... Pero hay confirmación de eso, de que sí, eso fue claro, desde el gobierno. Claro que sí, eso no tiene dudas. Eso no tiene dudas. Los que están bien informados saben que eso ha sido orquestado desde el gobierno. Y el papá de una viceministra importante del Estado, un hombre experto en conspiraciones y cosas de esas, desde la época de Balaguer, ha sido el encargado del montaje de la logística para esa operación. Y la gente de Leonel lo sabe, ¿verdad? Bueno, los pinchos han sido voceros de esa denuncia, porque están informados como estoy yo y como está la prensa del país de cómo se ha manejado eso. Entonces, esa confrontación entre estos dos actores, si volviera Leonel al poder, trabajaría para recuperar lo que ha perdido y anular a Danilo. Entonces, es una confrontación clásica en política, ¿no? No tiene nada de novedoso. Está en pugna el liderazgo y la hegemonía política en un proyecto de poder como es el PLD, con vocación de mantenerse al frente del Estado. Y sobre todo, detrás de la permanencia en el Estado, la posibilidad de grandes negocios, de seguir acumulando riquezas a partir del aprovechamiento de todos los escenarios que el Estado posibilita. Y entonces está en juego no solo quién va como candidato o quién será presidente, está en juego también quién se queda con el saco de los grandes negocios en el Estado. Sí, esto pudiera poner en riesgo las posibilidades, esta confrontación, este pleito que hay evidentemente articulado entre Leonel y Danilo, eso pudiera poner en juego la posibilidad del PLD retener el poder. Creo que la posibilidad del PLD retener o perder el poder dependen fundamentalmente de cómo se comporte la oposición, no tanto de cómo se comporte o deje de comportarse el PLD, sino de la capacidad para configurar una propuesta. Pero ahora mismo como está, por ejemplo, este tranque que hay con el asunto de la modificación de la Constitución para permitir la reelección,
sea, es un verdadero tranque. Sí lo es. Entonces, Sin lugar a duda que eso afecta y debilita la potencialidad de ese partido. Creo que se está jugando en el PLD una apuesta que no solo impacta sus estructuras internas, impacta a la sociedad dominicana. Primero porque se trata de una apuesta por el debilitamiento institucional. Porque el proyecto reeleccionista es un proyecto que choca de frente con la institucionalidad establecida, el orden constitucional. El presidente juró una constitución y dijo que defendería eso y sería el principal artífice de que lo que dice esa constitución se cumpla. Y él juró que cumpliendo esa constitución no iba a una reelección porque la constitución lo prohíbe. Entonces, desde que este ciudadano comienza a trabajar por reelegirse, ya se coloca violentando él mismo la constitución que él juró iba a defender. Y por tanto, se mete en un hilo de ilegitimidad. Y si esto pasare, pudiera entrar incluso en niveles de colisión con principios jurídicos fundamentales reconocidos en todas partes, como es el hecho de que ninguna ley es retroactiva, no puede ser retroactiva. Es decir, la constitución actual es bajo la cual usted fue electo y prohíbe que usted se reelija. Y si se modificara la constitución, si lograran modificarla, esa modificación no le cobija a usted, porque usted fue electo bajo una constitución que dice que no se puede reelegir. Esa modificación impactaría a quien llegue al poder en el 16, que pudiera reelegirse, atendiendo a principios universales del derecho. Además, principio parecido a que nadie puede prevalerse de la generación de una legislación para favorecerse a sí mismo. Ese es otro principio universal. pero él no ha votado a favor de eso. No ha levantado la mano. Bueno, pero todo el mundo sabe. No sometió el proyecto. Bien, esos son artificios. Bueno, manejos. Artificios formales, legaloides. Pero todos sabemos que el auspiciador de ese proyecto reeleccionista es el mismo presidente. Y te repito, se puede retorcer la Constitución como se ha hecho otras veces, pero el proyecto reeleccionista va en contravía de la Constitución dominicana. No importa que lo aprueben mañana. Y está en juego no solo el debilitamiento de la Constitución de la República, está en juego la estabilidad financiera del país. Porque si para llevar a Danilo al poder, Leonel debió emplear más de 200 mil millones de pesos, generando un cuantioso déficit en las finanzas públicas, para un proyecto reeleccionista probablemente haya que emplear el doble de ese dinero. Pero, Fidel, dicen que el presidente tiene unos niveles de aprobación en la población, en la ciudadanía, pero muy pronunciados, y que eso, pues, en primer lugar, pudiera legitimar su participación en las elecciones, utilizando los procedimientos que deben utilizarse para la modificación de la Constitución. Y se sostiene que si él se lanza a ese proyecto, finalmente, pues se entiende que él gana sin inconvenientes. Fíjense que eso es una falacia. En lógica formal hay lo que se conoce como falacias. Es una falacia, porque si a esos argumentos recurriéramos, habría que decir que si un presidente en un determinado momento tiene nada más un 40% de aprobación, entonces hay que tumbarlo, ¿verdad? Hay que quitarlo de ahí, ¿verdad? Porque no le alcanza. Porque no le alcanza. Para estar. No.
es lo que dice la ley, es la institucionalidad lo que debe prevalecer. Esos son retorcimientos, manipulaciones además, porque todos sabemos cómo se construye esa supuesta aprobación de la sociedad, manipulaciones. Y entonces eso no puede ser el argumento para pretender quedarse en el poder. Usted fue electo por 4 años, bajo una constitución que dice que no se puede reelegir, que usted juró respetar y hacer cumplir. Desde que usted intenta violentar eso, usted cae en la ilegalidad y en la ilegitimidad. Y eso lo vamos a enfrentar, porque este país no puede seguir siendo un relajo de élites de poder. Y lo vamos a derrotar con la sociedad dominicana. Bien, nosotros nos vamos ahora a una pausa de comerciales y retornamos en breve para continuar con este conversatorio que sostenemos con Fidel Santana, candidato presidencial del Frente Amplio. Manténganse frente a sus televisores. Retornamos en breve. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes para continuar con el desarrollo de Encuentro Extra y reanudamos nuestra conversación con Fidel Santana, candidato presidencial del Frente Amplio. Fidel, hay quienes sostienen que es probable que se esté en toda esta parafernalia, en todos estos ajetreos, en estos aprestos de reelección, inclusive con la intención de modificar la Constitución para ello, pero que finalmente como que el presidente es probable que no esté en eso. Mire, como que lo está haciendo como una especie de jugarreta a lo interno de su partido para hacer zozobrar cualquier proyecto de candidatura presidencial de Leonel Fernández. Creo que cuando un boxeador se prepara durante un año, se entrena, y sube al ring con los guantes y los pantalones de pelear, ¿verdad? No creo que sea para hacer sombras, ¿verdad? Yo creo que el presidente se ha cuadrado y ha trabajado para imponer la reelección, para imponerla. Y obviamente ese no es un tema solo del PLD. O sea, usted está convencido de que el proyecto reeleccionista está como objetivo y que el presidente de la República está en eso y se va a lanzar. Sí, sin duda. Ese es un proyecto de Danilo Medina. Desde que el primer día que subió al gobierno, está trabajando para la reelección. Sus principales funcionarios, los recursos públicos lo están orientando al proyecto reeleccionista. Entonces, ese no es un tema solo del PLD, es un tema de la nación. Porque lo que está en juego acá no es solo quién va al gobierno del 16 al 20, está en juego otras cosas. Está en juego si se caricaturiza nueva vez la Constitución de la República. Está en juego lo que queda como sustrato moral en la sociedad dominicana y sobre todo en las generaciones jóvenes, como lo válido para el éxito. Si el éxito, el camino para lograrlo es la componenda, la compra de conciencia, como ya está anunciando el equipo del presidente, que le tiene precio a todos los diputados y los senadores que no son reeleccionistas en este momento, y dice que tienen un saco de cuarto para comprarlos. Lo que está en juego es si el mensaje que le queda a la sociedad dominicana es que el éxito se logra bajo cualquier subterfugio, no importa los elementos, digamos, antisociales que impliquen, como es el vínculo con negocios ilícitos, la corrupción, el uso de los recursos públicos, o si por el contrario se configura una propuesta que
oriente el paradigma de éxito en función del trabajo, del esfuerzo, de la unidad de las conciencias y las mejores voluntades. Eso es lo que está en juego en la sociedad dominicana. No es ni siquiera si queda Danilo o Leonel. Lo que está en juego es qué pasará con la sociedad dominicana del 16 en adelante, con toda esa juventud que está mirando el ejemplo de los que dirigen el país, que no respetan nada, que no respetan la Constitución. ¿Y por qué razón se le pide a la juventud que respeten las leyes? Que respete la ley que dice que no se puede robar o que no se puede asesinar a las personas si los que dirigen no la respetan. ¿Por qué usted le va a decir al que se roba un cartón de huevo que no se puede robar si los que dirigen se roban el país? Eso es lo que está en juego en la sociedad dominicana. Y si los que roban, como ha ocurrido, terminan en actos aplaudidos como si fueran grandes personalidades, celebrados en vez de ser sancionados por la sociedad y por las leyes y por los órganos que el Estado tiene para eso, si eso es lo que está ocurriendo, el mensaje que se le está mandando a la sociedad dominicana es que no vale la honestidad, ni vale el trabajo, ni vale prepararse, estudiar, ni sacrificarse, que el camino es el delincuencial, que el camino es el de la perversión y la corrupción. Eso es lo que está en juego en la sociedad dominicana. Por eso es que las fuerzas sociales que creen en este proyecto tenemos que unificar esfuerzos y salirle al frente a eso y mandar otro mensaje a la sociedad dominicana, que es el único que tiene la posibilidad de rescatar este proyecto que va en un acelerado proceso de disolución, sus instituciones cada vez más débiles, más desacreditadas. Entonces, por eso es que hay que llamar a los actores políticos, a los empresarios, a los actores religiosos, a la sociedad civil, a que pongamos frente a esto. Sí. Luis Abinader, como candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, ha dicho en varias oportunidades que él está decidido, resuelto a encabezar un frente opositor orientado a enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 2016 y a sacarlo del poder. Y está, bueno, pues el movimiento La Convergencia, del que el Frente Amplio es parte. ¿Cómo ustedes visualizan el movimiento La Convergencia ya con esta nueva realidad que presenta el Partido Revolucionario Moderno? Sí, para nosotros primero es una alegría, y así se lo hemos hecho saber a Luis Abinader y al liderazgo, que el PRM haya logrado sortear su convención y tenga ya una propuesta presidencial. Con estas son 3 las propuestas presidenciales que giramos alrededor de la convergencia. Lo que debe hacerse en lo adelante es habilitar una ruta lo más breve posible para un entendimiento que permita, primero, un pacto en base a un programa y una visión de país. Segundo, un pacto en torno a la idea de un gobierno compartido, un gobierno de gran alianza, de gran participación nacional. Y tercero, entonces, acordar candidaturas comunes desde presidente y vicepresidente hasta el último de los regidores o delegados en todo el territorio nacional. Nosotros tenemos excelentes relaciones con Luis Abinader, hemos estado en contacto en estos días después de su elección, ya él nos informó que ha designado una comisión, la integran el profesor Rafael Santos y el ingeniero Guzmán, que ha comisionado para que inicie inmediatamente un proceso de discusión con una comisión que ya el Frente Amplio también ha organizado, que la encabeza el profesor Higinio Báez, de la que forma parte Manuel Salazar, el reconocido dirigente de izquierda Rafael Chaljún Mejía,
la profesora María Teresa Cabrera, entre otros dirigentes y dirigentes del Frente Amplio, para que inicien inmediatamente conversaciones que viabilicen y posibiliten en el más breve tiempo posible un acuerdo. Porque nosotros sí, esa es nuestra política. Nosotros a eso no le vamos a dar vuelta, vamos hacia la alianza, vamos hacia la configuración de una gran unidad nacional. El Frente Amplio no va a ponerse a perder tiempo en eso. Vamos a concretar, ponerle fecha a las cosas y los mecanismos para escoger las candidaturas también. Yo estoy en la mejor disposición de, sea el método que escojamos, encuesta, una consulta, un debate nacional, lo que sea que escojamos para ponernos de acuerdo en quién encabeza, yo estoy en disposición de asumirlo inmediatamente. Bien, nos vamos ahora a una pausa de comerciales más y retornamos en breve para reanudar esta conversación con Fidel Santana, candidato presidencial del Frente Amplio. Manténganse frente a sus televisores. Bien, aquí estamos de vuelta con ustedes ya en la fase final de la entrega de esta semana de Encuentro Extra y reanudamos este conversatorio que sostenemos con Fidel Santana, presidente del Frente Amplio. Fidel, la oposición ha estado dispersa, ha estado flotando. No ha habido el Partido de la Liberación Dominicana, por lo menos en este periodo de gobierno de Danilo Medina, no ha sido pues una oposición, digamos, responsable, de reclamo, de exigencia, en términos proporcionales, como que ha sido debilucha, si se quiere. Se entiende, bueno, que quienes tienen más peso en términos de grupos políticos son el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido PRM ahora, Partido Reformista, y los grupos emergentes, entre los que está el Frente Amplio, pero como que no han podido conformar, digamos, una política de oposición que se haga sentir y que el gobierno se sienta en la obligación, se sienta compelido a escuchar lo que plantean y lo que reclaman en procura de que las ejecutorias gubernamentales tengan un impacto social más provechoso. En medio de este proceso que se está dando ya con miras a las elecciones, ¿cree Fidel Santana que esa oposición que está dispersa, que está dividida, está en un proceso de reunificación con el propósito de enfrentar al PLD? ¿Entiende que realmente se va a compactar y tendrá la fuerza suficiente como para enfrentar al partido de gobierno y sacarlo del poder? Creo que hay muchas energías acumuladas en la sociedad dominicana que se orientan al cambio político. Hay un modelo agotado, un modelo que no tiene nada que ofrecer ya, y el PLD lo que representa es el continuismo de ese modelo y por tanto profundizar la bancarrota del mismo. Creo que se están generando las condiciones para que ese frente opositor se fortalezca, se coherencie, encuentre mecanismos inteligentes para hacer puentes, incluso con aquellos que no sean parte de la convergencia, por lo menos puentes que nos permitan golpear al mismo blanco en el mismo sentido, ¿no? Y creo que los escenarios pintan muy favorablemente a que esto que fue una iniciativa del Frente Amplio se convierta en el eslabón fundamental para la gran unidad del pueblo dominicano, de todos los sectores del país y sobre todo para el relanzamiento del proyecto de nación, bajo la lógica de un gobierno compartido, democrático, que rinda cuentas, que administre en forma honesta y que ponga
la riqueza del país al servicio de la mejoría de las condiciones de vida de las mayorías. ¿Cuántos grupos se nuclearían en esta convergencia? O sea, los que están, digamos, en disposición, en actitud de participar. Fíjate, actualmente grupos políticos con boletas, 3 partidos estamos en la convergencia. Partido Revolucionario Moderno, el Partido Humanista Dominicano y el Frente Amplio. Pero también están organizaciones como la Multitud, como el proyecto político de la identidad dominicana, que tiene una propuesta presidencial al licenciado Cabral, y otras organizaciones sociales. Ahora, la convergencia es un proyecto que no excluye opositores y que está abierta para un entendimiento. Hemos estado conversando con Atuey de Camps, con don Eduardo Estrella, con Guillermo Moreno, con Max Puig, con el doctor Fulgencio Severino, con Minú Tavares Mirabal. Tenemos un abanico de conversaciones con todos los actores que no son parte del proyecto continuista. Y con todos ellos estaremos buscando la manera de encontrar entendimientos. Sí. Guillermo Moreno entonces se mantiene, ustedes están conversando con él, ¿él qué actitud tiene? ¿Él prefiere dejar que pase el tiempo, mirar cómo siguen marchando las cosas? Mire, yo personalmente no he tenido el honor de compartir reflexiones con don Guillermo Moreno. Creo que él está construyendo su partido, su plataforma, pero me parece que es un hombre sensato y que tiene claro cuál es la situación del país y cuál es, digamos, la tarea del momento, que no es otra que derrotar el continuismo. Bien. Hay quejas de parte del presidente de la Junta Central Electoral porque entiende que las elecciones están ahí, al doblar de la esquina, son el próximo año. Es un proceso muy, pero muy comprometedor porque no son solo elecciones presidenciales, son elecciones a todos los niveles de cargos electivos, desde el presidente, vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes, concejales, y se dice que hay unos 3.600 cargos que deben, por los que van a competir. Entonces, realmente es un proceso nuevo, si se quiere, en ese sentido, y él dice que no está recibiendo el dinero que requiere de parte del gobierno para preparar, para organizar un proceso tan complejo, ya prácticamente a un año de realizarse. ¿Qué usted tiene que decir con relación a eso? Nosotros nos sumamos a las voces que reclaman que el proceso electoral no dependa de la voluntad del presidente para su organización y su logística. Eso no puede ser. El presupuesto nacional debe tener esas partidas claramente establecidas y no debe requerir que el presidente quiera o no entregar eso, porque eso es lo que evidencia es que seguimos en la era del conchoprimismo aquí en República Dominicana. Nosotros nos pronunciamos por el respeto a la ley de presupuesto y porque la Junta reciba lo que corresponde para organizar un proceso electoral tan complejo como el que se avecina. Reclamamos que el gobierno erogue los fondos, como otras voces están demandando, porque de lo contrario es poner en vilo y en riesgo la organización de ese proceso, de ese certamen electoral. ¿Ustedes entienden que realmente hay confianza en la Junta para que desarrolle todo esto, en la Junta Central Electoral? Independientemente se supone que el dinero llegará, para lo que no se sabe cuándo, pero independientemente de eso, hay confianza en los actores del sistema, en el trabajo que desarrolla la Junta Central Electoral en esa orientación. Mire, ya no hay tiempo para ponerse a discutir si esa es la Junta confiable o no. Esa será la Junta con la que se harán esas elecciones. Y por tanto,
nosotros nos vamos a preparar para ganar el poder con esa junta, ¿verdad? Que todos sabemos que su principal actor y otros actores están vinculados al partido de gobierno. Pero aún así nosotros debemos prepararnos para derrotar al PLD. Y un baño de votos de pueblo, no hay junta que pueda retorcerla, ni gobierno que pueda desconocerla. Ya se ha demostrado en la historia que Balaguer, que era el padre del fraude electoral, el pueblo dominicano lo terminó derrotando. Y entonces eso va a ocurrir aquí en el año 2016. ¿Cómo ve la aprobación de la ley de partidos por parte de los diputados? Hay quienes entienden que no se ha hecho nada con este nuevo proyecto, con esta ley que se aprobó. Yo solo le diría una palabra muy breve. Eso más que una ley es un mamotreto y un mecanismo de distracción, porque el gobierno saca eso debajo de los escritorios y lo pone en primer plano para sacarle de algún modo impacto a los problemas internos que tiene el PLD y para distraer frente al esfuerzo de avance del reeleccionismo. Realmente todos sabemos que eso no es una ley de partido. Una ley de partido debe ser primero el fruto de un gran debate nacional, de un consenso de todos los actores políticos y sociales. Pero tenían 14 años prácticamente con este proyecto, con esta pieza legislativa, zarandeándolas ahí en el Congreso. Bueno, ocurrirá lo mismo que con otras leyes. No hay suficiente tiempo para el debate. Pero que no se ha hecho debate, porque este es un país de pactos entre élites. Va a ocurrir lo mismo que con otras leyes, que se tienen de lujo, que no sirven para nada, que esa ley no controla nada, no va a controlar quién financia, no se va a saber si los narcotraficantes van a seguir financiando aquí la política. Si Quirino presta. ¿Eh? Dígame usted, ¿para qué sirve eso? Y entonces, ¿se iría con esa ley de partidos a las elecciones del 2016? Mire, el PLD ha creado toda una serie de mecanismos para eternizarse en el poder. Nosotros tenemos la determinación de derrotar todos esos mecanismos retorcidos, hegemonizantes y sobre todo corruptos. Con esa ley y con cualquier otro obstáculo que pongan en el camino, la gran convergencia opositora va a derrotar el continuismo PLDista. Bien, se nos agotó el tiempo, Fidel. Muchísimas gracias por su presencia en esta semana en Encuentro Extra. Siempre es un honor, chicos. Y le deseamos éxitos en su proyecto presidencial y en su accionar político en sentido general. Gracias. A los amigos televidentes, gracias por la atención al programa en esta semana, como siempre lo hacen, y hasta el próximo domingo. Pásenla bien.